¿Qué crees que es la idea que tiene la gente de la cárcel, pero que en realidad no es así? En relación al jurado popular, estoy en contra. Yo no creo en las casualidades. ¿Que las penas en España son bajas? Bajísimas, es un ¿Sí? tomo de pelo. Si en este país tuvieras 20 años por robar, ya te aseguro yo que se acabarían los listillos, ¿no? Caso de Edwin Arrieta, menos de un año para condenar a Daniel Sancho. En España no somos capaces, de verdad. Porque tenemos unos jueces muy malos, no, tenemos unos jueces buenísimos. Tenemos unas leyes malas. ¿Crees que todo el mundo que ha cometido un delito grave merece una segunda oportunidad? Por supuesto. El derecho penal no va de derecho. El derecho penal va de hecho. Esto es una tomadura de pelo. ¿Tú qué le dices a la víctima? Una víctima de una violación no entiende que el violador vaya a Ibiza y vaya de vacaciones a la Navidad. No lo entiende. ¿Tú crees, esta es un poco peliculera, pero que existe el crimen perfecto? Sí. Las personas que más sufren en prisión es la familia. Me di cuenta que para que haya personas muy inteligentes, tiene que haber personas muy poco inteligentes, por no decir tontas o estúpidas. Para que condenen a un inocente ha tenido que tener muy mala defensa. Muy mala defensa. La clave es decir siempre la verdad. Hoy hablamos de uno de los penalistas más influyentes de España, Juan Gonzalo Ospina. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y varios posgrados, es fundador y socio director de Ospina Abogados, un despacho especializado en Derecho Penal con sede en el corazón de Madrid. Ospina ha marcado un estilo propio en la defensa penal española, combinando rigor técnico, cercanía con sus clientes y una firme defensa de los derechos fundamentales. Genial, bueno, buena presentación, buena biografía. Entonces, Juan Gonzalo, saltaste a la proyección mediática, esto es lo que me ha puesto internet, corrígeme si me equivoco, cuando en 2019 ganaste un recurso de casación en el Tribunal Supremo, tu primer recurso de casación. Así fue. ¿Y qué es el recurso de casación para los espectadores que nos están viendo? Bueno, aquellos que no conocen el mundo jurídico es el recurso que se interpone ante el Tribunal Supremo, que es la última instancia en el orden jurisdiccional, es decir, en los tribunales de España, para conocer si ha habido una condena justa, y lo que vino a hacer el Tribunal Supremo en ese caso fue resolver que la sentencia de instancia era contraria a derecho, es decir, que se había condenado a un inocente sin prueba suficiente. Le habían condenado a 19 años de prisión. Nosotros nunca dudamos de su inocencia. Fue un juicio que lo recuerdo como una cacería de brujas, Santa Inquisición, todas mis preguntas improcedente, me cortaba el tribunal, hasta el punto que con esa desfachatez de la juventud, pues llegué a decir al tribunal que si la sentencia estaba escrita antes de que se desarrollase la práctica de la prueba, pues yo me iba a mi casa a Madrid porque estaba haciendo perder el tiempo. Al fin y al cabo no estaba tan equivocado. Le condenaron a 19 años y el Tribunal Supremo, en una cuestión bastante emotiva, me acuerdo que me llama el cliente desde prisión: Juanjo, esto ya está. Ya está el qué, yo sabía que lo habían admitido a trámite y que tenían que resolver. Me dice que si vienes por mí, le digo, ¿por ti? ¿Por qué? No, que ya está, que salgo en libertad. Y yo le digo, léemelo. Y entonces teníamos el fallo que el Tribunal Supremo revocaba, anulaba la sentencia de instancia y dictaba su inocencia y su puesta en libertad. Yo no sabía que era el fondo del recurso, sino pensaba que igual podía haber quedado en libertad mientras se resolvía. Fue bastante emotivo y a raíz de ahí, cuando yo refiero que empezamos a ganar casos importantes y a tener cierta relevancia en la esfera jurídica. Esto que has comentado de que te daba la sensación de que la sentencia ya estaba escrita antes de que se produciera el juicio oral o tal, tú que eres un abogado mediático, que has llevado casos mediáticos, esta es una doble pregunta, ¿vale? ¿Crees que hay ciertos casos que cuando llegan al alcance mediático pueda verse vulnerada en cierta manera la presunción de inocencia? Y más claro, en casos sí. De, por ejemplo, el jurado popular, ¿no? Yo hay un caso que me gusta mucho en particular, que es el caso, que seguro que lo conoces, de Dolores Vázquez, que se condenó, bueno, para que quien no lo sepan, hay una serie documental en Netflix, muy buena, por cierto, pero se condenó a una mujer inocente a 4 años de prisión, creo, por jurado popular. Fue un caso que se hizo súper mediático y el jurado popular se dijo, y ella misma lo dice también en el documental, que se vio condicionada a la sentencia y por tanto el fallo, y la acabaron condenando. ¿Tú crees que has llevado este tipo de casos que se puede ver... Sí, vamos a ver, para que la audiencia lo entienda, la justicia española es imperfecta. ¿Y con esto qué quiero decir? Que en lo general funciona. Cuando vas a un tribunal, tú le hablas a un juez que valora la prueba sin ideología política y sin ningún tipo de manipulación. Te has robado una gallina, ¿dónde estabas? Te vieron salir o entrar y valora la prueba y te condenan. Pero es cierto, y no podemos engañarnos, que en algunos casos falla la justicia. Falla porque el abogado de la defensa pide, por ejemplo, práctica de pruebas y se le deniegan. Yo estoy en contra de esto.
Yo creo que si una persona está en un proceso penal, tiene que pedir pruebas, se le tienen que conceder para precisamente defenderse en igualdad de armas. Y esto ocurre en España. También existen juicios en los que, por desgracia, los menos, no por cuestiones políticas, sino por cuestiones de prejuicios humanos, da la impresión que la sentencia está escrita antes de empezar. Y uno llega ahí y se encuentra al tribunal que le dice el juez: oiga, el letrado, ¿no quiere llegar usted a un acuerdo con la fiscalía? No, mi cliente es inocente y creo en su inocencia. Pues mire, con lo que hay aquí, más le vale que lleguen a un acuerdo. Eso te iba a comentar. ¿Cuándo crees que es bueno llegar? O sea, tú cuando te presentan un caso y ya lo vas palpando, ¿cuándo crees que es el momento de o llegar a un pacto o ir a juicio? Vamos a ver. Creo que en España condenar siempre sucede cuando hay prueba de cargo suficiente. Entonces, y luego hablamos de algún otro tema, pero no creo que un tribunal condene a un inocente porque sí. Es decir, a ti te condenan porque hay prueba de cargo suficiente que enerva la presunción de inocencia y puede haber una sentencia condenatoria. Entonces, nosotros como abogados penalistas hacemos un diagnóstico, pues como un médico, te hacemos un análisis y yo te digo: oye, si tienes 4 testigos que dicen que has hecho y hay unas conversaciones de WhatsApp que apuntan a esto, y hay un informe médico que dicen esto, pues va a haber una sentencia condenatoria. Hay que llegar a un acuerdo. Nosotros tuvimos un caso muy mediático que fue la manada de Castelldefels, que nos pedían más de 50 años de prisión. Defendíamos la inocencia de nuestros clientes y mi labor era darles la mejor defensa posible. Yo, con lo que teníamos encima de la mesa, no era capaz de poder tal vez defender por completo su inocencia, y conseguimos un acuerdo que era satisfactorio para la acusación, es decir, para las denunciantes, víctimas, y para ellos. Entonces, ¿cuándo se llega a un acuerdo? Un acuerdo se tiene que llegar antes del juicio, que es lo que marca la ley, pero gracias a una buena instrucción y una buena defensa. Y no nos engañemos, si la Fiscalía entiende que puede el juicio perderse, el acuerdo será mejor. Si el juicio está ganado, pues yo, si fuera el fiscal, que al fin y al cabo todos somos seres humanos, pues diré: oye, pues te voy a ofrecer un acuerdo peor, lo tomas o lo dejas. Me hacías una pregunta muy interesante antes. Yo te digo, en primer lugar, en España es muy difícil condenar a un Eso te iba a comentar, que lo dijiste en el nuevo instituto que has abierto, que yo estuve en la clase desde Sevilla conectada, y dijiste que en España, para que condenen a un inocente, ha tenido que tener muy mala defensa. Muy mala defensa. Bueno, perdona que hable del tema, pero sin entrar en cuestiones políticas, la condena al fiscal general del Estado, yo creo que la defensa, jurídicamente hablando, no construyó un buen relato exculpatorio. Y entonces el Tribunal Supremo ha determinado que es culpable. ¿Por qué? Para que la audiencia también lo entienda. Los jueces van a una justicia material, es decir, a lo que realmente sucedió. Si un hombre y una mujer se van a una habitación y ella dice que ha habido una agresión sexual, o ha existido la agresión sexual, o si ella dice que ha ocurrido la agresión sexual, puede tener una patología, o no está diciendo la verdad, ella está mintiendo. Pues perfecto, demuéstreme usted como defensa por qué está mintiendo. Si no, no es verosímil que una mujer se invente una cosa tan grave. Lo que estoy diciendo es que no perdamos el foco de la cuestión como penalistas. Lo que no es verosímil no es creíble. El preguntarse por qué, ¿no? Que decías que hay que preguntarse el porqué de las cosas. Pero todo en esos procedimientos, con ese caso que te he dicho, el fiscal general del Estado, ¿por qué, no? Y por último, en relación al jurado popular, estoy en contra. Yo, si fuera ministro de Justicia, mañana lo eliminaba. O sea, vamos a ver, hay que tener un tribunal compuesto por personas técnicas que conocen el derecho y saben la aplicación. Precisamente por eso son los tribunales de la prueba de cargo, de la prueba de descargo y de las garantías procesales. Pero es que es muy curioso que dejamos en manos de 12 ciudadanos que decidan del futuro de unas personas que no son absolutamente negadas en derecho. Usted se subiría en un avión, en un Boeing, en un Airbus, a cruzar el Atlántico por una persona que no sé, que repartidor del Uber. Y más, yo es que hago justamente el TFG del Jurado Popular. Odio el jurado. Digo, me parece estupendo porque yo creo que todas las personas que he conocido que se dedican al derecho penal lo detestan también. Pero vamos a ver, esto da para un podcast preciso. Y para un TFG. Bueno, para el TFG, una tesis doctoral, ¿no? Y una reforma de la ley orgánica del jurado. Vamos a ver. Si yo soy defensa, quiero un jurado. Porque voy a tener 12 personas a las que voy a manipular, engañar, llevar a mis derroteros. Porque no conocen las técnicas de los abogados de puesta en sala. Si yo soy acusación y tengo que ir contra un culpable, pues voy a detestar el jurado. Porque hay una posibilidad muy importante de que quede inocente el culpable. Entonces,
Pero vi ahora que me estaba informando con lo del TFG, vi que en España el jurado popular es el que más condena. Vamos a ver, ¿Eso es cierto? el jurado, sí, porque son casos de homicidios, de muertos, que es, Claro. le han cogido el carritos helados, ¿usted qué puede hacer? Para adelante, mira, vamos a ver. No tenemos mayor seguridad jurídica con un jurado que un tribunal de jueces expertos. Casualmente está para delitos también como el cohecho, que son casos de corrupción. Qué casualidad que los políticos deciden que no sea un tribunal técnico el que le enjuicie, sino que un jurado compuesto por ciudadanos ajenos al mundo de las leyes. Yo no creo en las casualidades. Cuando se hace la selección del jurado, cuando nos llega una carta a todos nosotros, oye, mañana tiene que ser el jurado, hay una excusa que podemos decir, oiga, yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, tengo que estar a cargo de los niños, y realmente la oficina de jurado, aunque no tendría que ser así, pero es así, admite esas excusas. Entonces, de momento ya nos quedamos con que los 12 del jurado es gente que no está trabajando, por algo también puede ser, o es gente que no está estudiando, por algo también puede ser. Entonces, que la gente saque sus propias conclusiones de quién suele ser, en lo habitual, los que van al jurado. Eso es el primer corte. Luego, cuando se está seleccionando el jurado, tienes las recusaciones que te dan a la acusación o a la defensa. Claro, si yo veo a alguien que es, digamos, idóneo para mi acusación, la defensa dice, lo recuso. Y viceversa puede ocurrir. Por lo tanto, tampoco te estás quedando con gente que tiene una absoluta imparcialidad de la situación, no. Te quedas con los menos malos, porque los idóneos ya los has recusado. Y luego vas a la celebración del juicio. Tienes que hablarle al jurado en la práctica de la prueba que decidan unos hechos probados. Unos hechos probados que para un buen abogado defensor son fáciles de manipular. Por lo tanto, no puedo estar a favor del jurado. Si lo que buscamos en el derecho penal, también para que lo entienda la audiencia, es la búsqueda de la verdad. El derecho penal se ciñe en dos perfiles. Uno, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es el relato fáctico? Los hechos. Oye, hubo una agresión sexual, un chico se fue con una chica, hizo sexo sin consentimiento. ¿Y qué puede esos probarlo? hechos. Y luego, sobre esos hechos, las consecuencias jurídicas. Los hechos se reconstruyen sobre pruebas. Entonces, si en el jurado los que tienen que decidir sobre estos hechos, tú ya puedes manipularlo o condicionarlo y encima viene de personas que son ajenas de la práctica, pues ya está viciado el procedimiento. Y te iba a preguntar, tú has llevado casos bastante mediáticos, asesinatos, homicidios, agresiones. Entonces, yo supongo, me vi un podcast el otro día de Beatriz de Vicente, no sé si te suena, que me gusta mucho, pero que hablaba de que ella cuando entra un cliente en el despacho ya sabe decir, este es culpable, este es inocente, este tal. Entonces, tú cuando entra una persona al despacho y puedes decir, o te cuenta el caso y dices, esta persona yo creo que ha cometido el delito, ¿cómo lo defiendes en base a eso? Porque el otro día estaba yo, te pongo en contexto, estaba yo en una cena, estaba con varias personas y saltó una chica y decía, yo no pondría a defender a un asesino. Yo creo que hay hay algo de ética ahí que entra que yo no podría. Entonces, la cuestión es cómo sabe ella que lo mató. Es vale, que nunca sabes lo pero que si, por ejemplo, tú como abogado sabes que ha matado a esa persona. Vamos a ver, si tú como abogado llega el cliente y te dice, oye, he matado a mi exmujer o he matado a este señor porque me debía dinero, pues ya te está diciendo que lo ha matado. Rara vez esto ocurre. El cliente jamás le dice esto al abogado, jamás. Porque el cliente lo primero que quiere decir es, no quiero que mi abogado sepa tanto porque a ver si no me va a defender. Entonces, ese supuesto de libro no se da. No se da. El cliente viene al despacho, me ha pasado, oye, me acusan de un homicidio. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues imagínate, pues yo iba conduciendo y el otro estaba parado y entonces frenó el coche de delante y yo le embestí y lo maté. ¿Vale? Pero no me dice, yo he matado a este señor porque iba a 300 kilómetros por hora porque se acostó con mi expareja y le tenía ganas de matar. No te cuentan esa segunda opción. O sea, acabamos de desmontar el mito de que los abogados penalistas que defienden asesinos son inmorales. Está totalmente desmentido. No te va a venir un cliente y te va a decir, puede ser que sí, pero no es habitual. Vamos a ver. En la viña del señor hay de todo. Yo digo dos cuestiones. Lo primero, yo no defiendo delitos, defiendo personas. Entonces viene una persona y me dice, oye, me acusan de homicidio o de asesinato, esto es lo que ocurrió. Él me cuenta lo que ocurrió. Yo le miro a la cara y digo, ¿me suena bien? ¿Me suena mal? ¿O me estás contando un cuento chino? Si me estás contando un cuento chino, hago la siguiente reflexión. ¿Se va a dar cuenta el juez y el fiscal también del cuento chino? Porque si se van a dar cuenta ellos, le voy a decir a mi cliente, oye, se van a dar cuenta a todos de que esto no es así. Por lo tanto, la defensa tiene que cambiar. Sin embargo, el cliente que ha cometido el delito, que también ocurre muchas veces,
suele ser, por ejemplo, un delito económico, una estafa. Oye, he montado un negocio con un fulano, le he sacado un dinero y no he hecho el negocio. No, me queda la de pasta. sangre, vale. Ospina, defiéndeme. Entonces yo te digo, hay dos opciones, o devuelves el dinero o hacemos todo cuanto esté en nuestras manos para que si te condenan sea lo mínimo. Vale. Y en España, titular, que es el país de los delincuentes y de las leyes para ellos, pues normalmente optan por la segunda opción. Si en este país tuvieras 20 años por robar, ya te aseguro yo que se acabarían los listillos, ¿no? Y eso ocurre en Estados Unidos, tú no haces eso, tú en Estados Unidos cometes una estafa, pues te iría a cadena perpetua. En España es una broma, en España se da cuenta. Y hablando de delitos así graves que digamos, tú que has visto fallos en sentencia, supongo pocos, yo creo, que acaban en condena en tu despacho, y ya no te digo únicamente en el despacho, pero ¿crees que todo el mundo que ha cometido un delito grave merece una segunda oportunidad? Por supuesto. Sí. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Delito grave, ¿no? Todo el mundo merece una segunda oportunidad. O sea, La independientemente vida, si es delito grave, delito leve... todo ser humano merece una segunda oportunidad. La vida es muy larga, todos tenemos problemas, batallas internas, y es muy difícil prejuzgar y juzgar por algo que haces en el 2015 o en el 2025 y que en 2030 eres otra persona totalmente diferente. Por lo tanto, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Las cárceles en España a mí me gustan porque reconstruyen, resocializan y buscan esa segunda oportunidad. Educan y buscan dar una segunda oportunidad. En otros países, como en Estados Unidos, bono naranja, cadena perpetua y es la universidad del crimen. En España también puedes aprender a cometer más delitos en prisión, pero tú muy tonto tienes que ser para que te hayan pillado por un delito, vayas a prisión y quieras negar la realidad y no quieras buscar esa segunda oportunidad que el sistema español te da. Creo en las segundas oportunidades, creo en la reinserción y en la resocialización. ¿Crees que esto es un debate también muy popular en redes sociales? ¿Que las penas en España son bajas? Bajísimas, es una ¿Sí? toma de pelo. Tú cometes un delito fiscal que puede ser de 6 meses a 3 años por no pagar un impuesto de IRPF o impuesto de sociedades. Pues, o sea, lo que estoy diciendo es, puede ser que no pagues Hacienda 200 o 300.000 euros y las consecuencias son que la pena queda suspendida si eres insolvente y que no vas a la cárcel ni siquiera. Los delitos contra la salud pública pues pueden ser narcotráfico, pueden ser 9 años. Tú metes 1.000 kilos de cocaína, que pueden ser 30 millones o 300 millones de euros, si depende cómo lo cortas, depende de tu nivel, y dices, bueno, pues si me sale mal me caen 9 años. 9 años y ya tengo una vida arreglada. Por lo tanto, las penas en España son muy bajas. En España hay varios problemas en la administración de justicia. El primero es la lentitud de la administración de justicia. No es de recibo que un juicio empiece hoy y tarde 10 años en salir. No, mira, los juicios tendrían que salir, y a mí me encantaría como abogado, en 6 meses, claro, en un año. La sentencia del caso Madoff, primera instancia, 1 año. Caso de Edwin Arrieta, menos de 1 año para condenar a Daniel Sancho. En España no somos capaces, de verdad. No, es que la ley es muy garantista. No, mira, la ley tiene muchos fallos, pero no es un problema de la ley. Porque hay casos que sí que sale la sentencia rápido cuando son mediáticos. Bueno, o sea, como ciudadano común que está metido en un proceso penal, a lo mejor puede tardar 5 o 6 años en dictarse sentencia, pero por ejemplo, caso Dani Alves, que se dictó sentencia en un pim pam, caso fiscal general, se ha hecho pim pam. O sea, Rubiales, por ejemplo, que también fue un juicio prejuicio oral a nivel de la sociedad también. Sí, sí, totalmente. O sea, la lentitud de la justicia, que casualmente en esos temas mediáticos es express, claro, pero para la ciudadanía no. Pero esto es un problema para los malos, también para los buenos, porque una persona inocente en un proceso penal lo único que quiere es que se cierre, porque le genera una molestia para su salud mental inconcebible. En segundo lugar, el gran problema es, efectivamente, las leyes penales. Las leyes penales son muy bajas. El que la haga, que la pague, ¿no? Pero de verdad, o sea, muchos años de prisión, pero esa prisión en 1 año de cometer el delito, 2 años. Pues tú te crees que yo, ahora me estoy arrepintiendo de mis palabras, yo siempre les digo a mis seguidoras que es muy sabio equivocarse y que se pueden cometer errores, pues yo pensaba realmente que las penas en España eran altas. Pero depende para qué, Paula. Por ejemplo, si un ladrón tira un bolso, se va directamente, le cogen, un señor... Yo creo que lo que hace o da la sensación a la ciudadanía de que las penas son bajas son los beneficios penitenciarios, ¿sabes? Porque las penas, por ejemplo, de asesinato, 20 años. Claro, pero vamos a ver, asesinato 20 o 25 años, homicidio 10 años. Pero vamos a lo que ocurre en nuestra sociedad. En nuestra sociedad es un tirón de bolso, claro, que igual te llevas 400 euros o 500 euros o 1.000 euros y te vas directo a la cárcel. Pueden ser 3 o 5 años de prisión. Robo con fuerza, más las lesiones, te das del tirón. Pero cometes un delito, y esto no es populista, y yo soy un tío que se considera de centro derecha, cometes un fraude fiscal,
hace que no vayas a la cárcel y te llevas 200, 300, 400 mil euros o 500 mil euros. Puedes cometer un fraude fiscal de millones de euros con hidrocarburos de IVA y puedes no ir a la cárcel porque el juicio sale en 10 años. Entonces, vamos a ver, ¿dónde estamos fallando? Los delitos patrimoniales no es populismo. Los delitos patrimoniales, la estafa, son un cachondeo. Mira, el otro día tuvimos un juicio de un señor, esto es verídico, que puso la cuenta bancaria de su mujer para cobrar unos cursos de la empresa de formación donde trabajaba. El juicio salió 5 años después de que pusimos la denuncia. Reclamábamos 90.000 euros de responsabilidad civil. Y antes del juicio el fiscal nos decía si queríamos llegar a un acuerdo, dejar la pena suspendida, de que el fulano no entrara en la cárcel y que encima no devolviera el dinero. Esto es una tomadura de pelo. ¿Tú qué le dices a la víctima? Le dices, el caraduro ha puesto el número de cuenta de su pareja para cobrar dinero de clientes. Y 5 años después no devuelve el dinero y no va a la cárcel. Esto pasa en este país. Entonces sí, en las estafas fallamos, en la apropiación indebida fallamos. Si un delito de estafa fueran 5 años, como el tirón de bolso, ya te digo yo que la gente se lo pensaría. Pero no, fallamos en los delitos fiscales, en los delitos económicos, en los delitos patrimoniales. Los delitos contra la libertad sexual, creo que las penas son altas. Vale, claro, yo me fijé en esas. Los delitos, por ejemplo, homicidio, efectivamente, asesinato, pues acá con una vida. O sea, ¿crees que porque en España tenemos, ¿no?, como esta función de la pena es mixta, ¿no? A la vez volver al condenado a la sociedad que se pueda reinsertar y también, en cierta manera, jus punendi, castigar por el delito cometido. Entonces, ¿tú crees que si se subieran las penas se cometerían menos delitos? No creo que de manera automática el subir las penas produciría bajar los delitos, pero dejaría de generar un sentimiento de impunidad frente a los delincuentes. Nosotros tenemos oficina en Marbella y nos dedicamos a la Costa del Sol. ¿Nueva? Nueva. Entonces, no son pocos los clientes que se dedican a alquilar casas para poner jardines de marihuana, detienen a las personas que están dentro de la casa, que nunca son los autores intelectuales, y las personas que cometen ese jardín, normalmente les meten entre 6 meses y 1 año de prisión provisional. Termina la prisión provisional y el juicio sale a los 4 o 5 años. Y a los 4 o 5 años, pues igual, o te ponen una pena de 4 años, pero te la bajan por las dilaciones indebidas, haciéndote corta la película, no van a la cárcel. Entonces, ¿las penas son bajas para la salud pública en España? Claro. O sea, en España creo que es que ¿cómo no? Si es que sale casi impune el delito. Tenemos una policía y una guardia civil que hace un trabajo encomiable, no duermen, hay falta de medios, buscan. Para mí, en lo general, no es una policía corrupta, sino que con sus medios buscan hacer honor a la verdad, con matices en algunos casos, por eso estamos los abogados defensores, pero para que luego las leyes generen esa impunidad en los delitos. Entonces, sí que la Administración de Justicia de España necesita una profunda reforma. Parece ser que cuando hay una sentencia condenatoria a una persona que no es afín a mi ideología política, los jueces son muy malos. Y cuando es para el otro lado, la justicia funciona. No, yo me quedo con un diagnóstico que creo que coincide en otros áreas de política, pero desde el lado izquierdo al lado derecho. La justicia hay que mejorarla. La justicia, lo he dicho antes, es imperfecta. Tiene ciertas disfunciones y que hay que mejorar. La ley orgánica del Poder Judicial, los tiempos, la conformación del tribunal, pero claro, no hay una voluntad clara para cambiarla. Y hablando de la cárcel, que esto lo comentábamos antes porque decimos, claro, como aquí cuesta decir las cosas del tirón y la gente lo puede llegar a malinterpretar, le he hecho esta pregunta a Juanjo a ver qué tal me respondía, y es que tú tratas con personas que están en la cárcel o que están en prisión provisional, o a lo mejor un cliente que te llama desde ahí. ¿Qué es lo peor que tiene la cárcel? Lo peor que tiene la cárcel, entre otras cosas, es la soledad. La gente tiene que entender que desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana te meten en lo que llaman ellos el chabolo, que es su habitación, que es un espacio de 2x4 más o menos, con una litera, una tele, y te quedas ahí esas 12 horas pues a meditar y a tomarte en tu litera, ¿no? Y yo creo que esa situación debe ser muy dura. Hay otras situaciones que, claro, es el desintegrarte de tu vínculo familiar. Me encuentro siempre que las personas que más sufren en prisión es la familia. Es decir, la mamá, el papá de ese preso están mucho peor que el propio preso. La situación más complicada es la prisión provisional. La prisión provisional es lo más difícil porque España funciona como un tsunami. Está mal, ojalá lo cambiemos. Es decir, ante la duda en instrucción, ante la duda en la investigación, ante las sospechas en la primera fase penal, usted para adentro. Eso no es serio, yo estoy en contra. Yo estoy en contra de la prisión provisional de los dirigentes políticos, lo he dicho antes, ¿no? Koldo y Ábalos.
Yo no creo en la prisión provisional, no creo que usted se va a su casa, le pone una pulsera, pone una fianza, le pone en geolocalización, no se va a la prisión, que es una figura del siglo no pasado, de la Santa Inquisición. La prisión provisional es lo más difícil por una persona, porque no se lo espera. Va a declarar ante el juez por una investigación penal y el juez puede decir, usted para arriba. Y luego sacarlo de ahí es complicadísimo. Luego sacarlo de ahí es complicado. La prisión provisional en España hay una regla no escrita, dependiendo del delito, que puede ser entre 6 meses y 1 año para cualquier español. Yo dije que Santos Cerdán, que estuvo unos 4 meses en la cárcel, iba a estar unos 4 meses. Entró como en septiembre, salió como en diciembre. Mario Conde, con el último caso, que le acusaron de blanqueo y acabó archivado, también estuvo un par de meses en prisión. No estoy a favor de la prisión provisional. Sandro Rosell, otro caso más grave, estuvo 2 años en prisión provisional, luego acabó inocente y no pasó absolutamente nada. Luis Pineda, creo que estuvo 2 años y medio, 3, o no sé si está 4, pero en España puede estar 2 años más 2 años, prisión provisional, luego acabó inocente y no ha pasado nada. Por lo tanto, y además agradezco a las personas creadoras de contenido como tú, la justicia española tenemos que cambiarla, pero no porque tenemos unos jueces muy malos, no, tenemos unos jueces buenísimos, tenemos unas leyes malas que hacen una justicia imperfecta. Tenemos los ingredientes idóneos, que es la judicatura, pero no sabemos la forma en poder ubicarlo de la manera más idónea para tener... Me gustaría tener una justicia en la que todos estuviéramos orgullosos y nos sintiéramos identificados. No dudáramos de ella. Que no dudáramos jamás, ni izquierda, ni centro, ni derecha, ni arriba, ni abajo. Pero si un juez ha dicho que usted es culpable, es culpable. ¿Pero por qué? Porque sabemos que un abogado defensor puede pedir pruebas y se le admiten, sea de un color o de otro. Vamos a un tribunal compuesto, yo cambiaría los tribunales, hay 3, ahora los tribunales son de un juez o de 3 jueces, pues tal vez me quedaría con jueces de 3 y de 5. No quiere decir que los jueces unipersonal sean malos, no, pero cuando hay un órgano colegiado mejora la calidad, yo quiero mejorar, buscar la excelencia, entonces en esa dirección iría a la forma de estudiar. Para que la audiencia lo entienda, en España juicios rápidos. Juicios rápidos son juicios de menos de 5 años de prisión, que son flagrantes. Te detienen y llegan las lentejas. El fiscal al día siguiente, en 24 horas, te acusa. Si tú no estás de acuerdo, te vas a un juicio. Pero puedes hacer un escrito de defensa proponiendo prueba. Yo iría a este sistema para la mayoría de los delitos. Es decir, tú dices que yo te he estafado. Pues yo te digo que no. Vamos a una vista ante un juez, en una comparecencia. Si no estamos de acuerdo, nos vamos a un juicio. 6 meses. ¿Por qué no hacemos esto para mí los delitos? No, porque hay que investigar. Bueno, pues hagamos una vista previa, que la gente que no sabe de derecho, con un proceso civil. Es decir, una vista previa, yo digo que Paula ha robado, nos vamos ante un juez a una vista previa, donde tú propones prueba, yo pongo prueba, y el juez decide si vamos a juicio o si practicamos. Pero en esa unidad de acto, o sea, lo que estoy intentando decir a la audiencia es, hay que reducir los tiempos. Y ni el PSOE, ni la izquierda, ni la derecha, ni el norte, ni el sur, propone una reforma. Yo estoy de acuerdo en que hay que mejorar la justicia, para que tú apuntes. En primer lugar, para que la ciudadanía crea sus instituciones. En segundo lugar, para jurista, me encantará ser abogado y tener las reglas claras. Y cuanto más rápido vas a los juicios, más clientes vamos a tener. Porque van más detenidos, más juicios, más tal. Pues mejor para todos. Y yo que estoy ahora, que estoy acabando ya... Bueno, te quería hacer otra pregunta de la cárcel, pero te haré esta primero. Ahora hay muchísima competencia a nivel de abogacía, que yo creo, por ejemplo, en mi clase cada vez hay menos gente que se quiere dedicar a ejercer de abogada. Hay mucho fiscal, mucho juez o lo que sea. Pero vamos, que abogados no salen tantos. Entonces... no salen tantos, pero hay muchísima competitividad, la gente te tira de las garras para entrar en X despacho, para tal. ¿Qué es lo que busca, tú que tienes tu despacho, qué es lo que busca un abogado que ficha a este estudiante sí, no, tal? O sea, ¿qué es lo que mira? Mira las notas, mira los valores, o sea, ¿cuál es el punto que dices este sí o no? Porque está la típica escena famosa de Suits, ¿no? De que viene el tío que está traficando con las drogas, ¿te has visto la serie? Entiendo que sí. Vamos, Harvey Specter, tú. Pero, y que coge y dice, mira, que no está ni en Harvard, pero yo lo ficho. Bueno, ¿qué es lo que busca? En este despacho tenemos un modelo Suits. Mis abogados junior, 2 de ellos no han terminado la carrera. Y Alba se acaba de colegiar, pero ya conmigo 2 años, no había terminado la carrera. Es decir, aquí se apuesta por el talento de aquellas personas que aportan valor. Mi mano derecha, que es Álvaro, le tengo en Marbella y le falta hacer el examen. O sea, no es parecido a Suits, a Mike, ¿no? Porque aporta valor. Y me aporta mucho más valor que una persona que tiene un título precioso, un carnet de abogado y que puede ir a un tribunal. ¿Qué hago yo? Como Álvaro no puede ir todavía a alguno de los tribunales, le mando con un abogado colegiado y yo le digo al abogado, tú haz lo que dice Álvaro, que tiene 26 años y sabe latín. Claro, pero bueno, porque aporta valor. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Yo en Ospina Abogados busco que aporten valor. En segundo lugar, para que aportes valor tienes que pensar.
Yo me siento contigo y te digo, oye, mira, Paula, nos acusan de un delito contra la propiedad intelectual porque dicen que tú te has quedado un software. Sin embargo, la sociedad la creamos juntos y no se puede demostrar la propiedad. ¿Cómo defenderías este caso? Yo no te quiero, muchos alumnos que vienen aquí en prácticas se quedan así como... claro, alelados, ¿no? Pero, venga, tío, un poco de vida. Entonces, yo creo que tú me digas, pues a ver, Juan, vamos a ver, si te acusan de haberte quedado un software, en primer lugar, hay que ver cuál es el software, si se desarrolló, si no se desarrolló, es decir, hay que pensar. Lo que no enseñan en la universidad, y no es problema del sistema, porque tú piensas bastante, es a pensar. La gente tiene que empezar a pensar. Hice un vídeo de YouTube que se llamaba así, era literalmente así. Bueno, pues sí, felicidades. sí. Steve Jobs ha aportado valor, creó una manzana porque pensaba. El señor Bill Gates creó su empresa de ordenadores porque pensaba. Entonces yo quiero futuros abogados que piensan para que me aporten valor. Y luego me voy a esa serie, al marco general, al marco específico. Tienes que saber derecho. O sea, tienes que saber, de verdad, derecho sustantivo, que es el homicidio, que es el asesinato, que es el blanqueo de capitales, y tienes que saber el procedimiento, porque si mañana tú estás aquí trabajando en Ospina Abogados y te digo, Paula, hay un detenido, tú tienes que saber que en 24 horas va a pasar al juzgado y que luego puede ser un juicio rápido si es un delito flagrante, o pasa como detenido y sin unas diligencias previas, para que luego sea un proceso normal que se va a enjuiciar para penas de menos de 9 años, tienes que ver el procedimiento. Entonces, ¿por qué? Porque las personas identifican lo que ven y aquello que conocen previamente. Si tú no sabes del derecho, ni sustantivo ni procesal, yo te digo, tengo este caso, no lo vas a ver, porque es que no lo ves. Ahora que mencionabas a Álvaro, estuve yo con Álvaro en Barcelona hace 2 días y le dije a ver qué le puedo preguntar a Juanjo, ¿no? El que te conoce bien. Y me surgió una duda porque yo estuve en Los Ángeles, ¿vale? Estuve 1 mes y pico. Y a mí me encantan todas las series estas de crímenes, de tal, de no sé qué. Y hace mucho tiempo en Estados Unidos pasó uno que entró un tío y mató a 4 estudiantes que estaban en un pueblo en Moscú, en Estados Unidos. Y claro, y yo estuve en Los Ángeles, que mi puerta era con un pestillo que cerrabas así, no tenía ni llave, acojonada viva. Llegaba mi amigo, hice un amigo en Los Ángeles, Gonzalo, que mis amigas de YouTube saben quién es, y aparcaba el coche y tenía que subir y mirar debajo de la cama a ver si había alguien, porque yo iba acojonada perdida. Entonces te pregunto, ¿tú qué llevas? ¿Que has llevado a gente que podamos llegar a decir que impone respeto? ¿Tú duermes tranquilo por las noches? Esto es una pregunta, sí, pero ¿tú te vas a la cama y dices, no creo que me venga nadie y me vaya a cuchillar por la espalda o algo así? Bueno, yo no creo que nadie me vaya a cuchillar por la espalda, ni nada o que pierdas un juicio, yo qué sé, imagínate, No. llevas a un narco súper importante, pierdes el juicio, tú te vas tranquilo. Vamos a ver, la clave es decir siempre la verdad. Uh-huh. Y te metes en problemas si mientes. Y te metes en problemas si mientes con un factor económico. Y entonces, el primer consejo es decir siempre la verdad y no pasarte de frenada. Decir, ¿puedo ganar o no puedo ganar? ¿O puedo tal? ¿Puedo tal? Oye, mira, tú vienes aquí, yo digo, todo tiene defensa, en un plano de realidad. Y el grave error y el peor error es que el cliente confunda la realidad. Es decir, la realidad del fiscal general del Estado es que había indicios, como jurista digo, para que determinen que era condenatorio, claro, que es el Tribunal Supremo. Y ahí hago un poco de spoiler. En el Tribunal Supremo no van a decir, oh, pobre investigado. No, van a yugular. Los jueces en España no van a, hombre, presunción de inocencia, no. Van a decir, usted está aquí porque alguien lo dice, claro, y vamos a ver qué cuento chino me va a contar para saber si lo ha hecho o no lo ha hecho. Lo que quiero decir es que cuidado con los procesos penales. Y es muy difícil para un abogado, la labor más complicada es explicarle la realidad a su cliente cuando él no es consciente de la misma. Entonces, nosotros, siempre sinceridad, no engañar en el sentido de decirle al cliente, no, hay abogados que lo dicen, no, si me das este dinero consigo tu libertad. No, ¿cuándo voy a salir en libertad para el preso? Pues no lo sé. Lo que vamos a hacer es trabajar para conseguir tu libertad, con documentos, con el recurso y con la apelación. Oye, ¿cuánto es? Pues mira, hasta que nos hagas en libertad te puedo cobrar poquito, este marco, y si la consigo, pues puede haber un bonus o un success fee, como se podría decir, ¿no? Pero si tú llegas y pides el success fee y dices que estás en 2 meses y lleva 1 año el tío en la cárcel, tienes un problema. Y la pregunta que tenía de la cárcel que te iba a decir antes es, ¿qué crees que es la idea que tiene la gente de la cárcel, pero que en realidad no es así? Bueno, yo creo que la idea que tiene la gente de la cárcel en España es que es un cachondeo, sí, y no es así. Uh-huh. Es decir, en España, como buenos españoles, y estoy orgulloso de ello, tenemos un sistema penitenciario, digamos, más cómodo,
que otros regímenes de derecho comparado. En Francia te meten en una celda de aislamiento y te quedas ahí 1, 2 o 3 años en un espacio 2x2, sin compañero y con una llamada a la semana casi a la familia. O sea, una cosa muy jodida, ¿eh? Vaya. En España igual nos pasamos de frenada, pero tampoco creo que sea un problema. Tienes derecho a 4 o 5 llamadas, creo que al día, luego tienes la habitación con un compañero, tienes el peculio donde puedes comprar cosas que te dan pues el chocolate, ¿no? Las barritas, etcétera, etcétera. Pero no creo que sea fácil estar en una prisión española, que estás de 8 de la noche a 8 de la mañana. Lo que podría hacer hincapié en mejorar, lo has dicho tú anteriormente, son los beneficios penitenciarios, considerando el papel de la víctima. Es decir, en España, como buscamos reinsertar y resocializar, y lo tiene que hacer la Junta de Tratamiento, y luego lo tiene que valorar el juez, podría darse casos que para una persona que acabó con la vida de otra persona, pues igual que son 10 años por el homicidio o el asesinato 20, pues encontramos que esa persona a los 12 años, a los 13 años está en libertad. La viuda o el padre que se ha quedado sin su hijo, que alguien le pregunte, ¿no? Oye, ¿este asesino ha estado el tiempo suficiente en prisión? Sí, no. ¿Te parece bien, mal? Un agresor sexual que ha producido un acto violento a una mujer indefensa, menor de edad, que le ponen 15 o 16 años y salen, porque salen a los 9, a los 10, bueno, a las 2/3 partes del cumplimiento de la pena pueden salir. ¿Cómo está la víctima, no? Yo creo que ahí habría que hacer una reflexión profunda, porque se puede dar esa situación de que en pocos años esté fuera, ¿no? Entonces está la situación de, oye, a mí me has robado, te está hablando yo de la estafa. Ya, pero vamos a tardar unos 5 años hasta que se demuestre que yo te he robado con la estafa. Me condenan a 5 años, cumplo 2-3. A los 2-3, el odio que siento hacia ti te puede poner a ti en una situación peligrosa, porque ese delincuente que te ha robado, que encima le has metido en la cárcel, en unos años va a estar fuera. Claro. Entonces, yo creo que habría que reflexionar profundamente que en España el que la haga la pague más y se piense 2 veces si comete o no un delito en nuestro país. Mira, hablando de delitos, otra de las preguntas que he sacado de Beatriz de Vicente es, ¿tú crees, esta es un poco peliculera, pero que existe el crimen perfecto? Sí. ¿Sí? ¿Me vas a decir cuál es o no? El crimen perfecto es aquel... No des ideas tampoco, ¿eh? No. Pero... Vamos a ver. Nosotros en el despacho, y yo particularmente, defiendo los derechos de mis clientes. Entonces, muchas veces salen en los medios de comunicación, ha quedado inocente esta persona por esto. Y tengo amigos policías y guardias civiles y me dicen, oye, estaba tirado, estaba ganado porque era inocente. Y yo me quedo callado y hago la siguiente reflexión. Ya, pero no sabes lo que realmente sucedió. Entonces, el crimen perfecto es ese en el que tú no sabes lo que realmente sucedió. Y cuando digo tú, digo el propio juez o el propio fiscal. Y tú te preguntas, Juanjo, ¿tú eres cómplice o cooperador de ese crimen perfecto? No, yo no he cometido el delito. Yo lo que hago es que ellos no nos pillen que hemos cometido el delito. Y ese delito queda impune gracias a ese crimen perfecto. Entonces, el crimen perfecto se tiene que dar en que el autor del delito no le han cogido con el carrito de los helados, es decir, él antes de venir a ver al abogado tiene una coartada o tiene una defensa que puede construir un relato que sea absolutorio y luego el abogado tiene que hacer esa magia para que ese crimen perfecto no sea descubierto. Es que, mira, yo digo, Juanjo, las veces que lo he visto haciendo entrevistas o en ruedas, o me vi hace tiempo también un vídeo de un caso que llevas Los Ángeles del Infierno, sí, ¿verdad? También. Dije, uy, a mí las preguntas se me van a quedar, que va a responder 3 o 4, las ha respondido prácticamente todas. Y te iba a preguntar, que tú que has llevado el caso de Daniel Sancho, que sorprendentemente no te... Bueno, Daniel Sancho no, de Edwin Arrieta, que no te conocí por ahí, sorprendentemente. De ese caso, ¿qué fue lo que más... Ya no que te afectó, porque al final yo creo que también te iba a preguntar cómo es llevar toda esa presión mediática, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te sorprendió de un caso que se produce en otro país? Lo que más me sorprendió de ese caso es la inteligencia humana. Me di cuenta que para que haya personas muy inteligentes, tiene que haber personas muy poco inteligentes, por no decir tontas o estúpidas.
Es decir, ante un procedimiento que estaba claro, que una persona le escribe a otra por un mensaje de WhatsApp que estaban en la causa y que se compra un billete y este señor aparece y se les ve juntos en cámaras y alquila 2 habitaciones de hotel y van a una habitación donde solo tiene cuchillos y bolsas de basura y en la otra deja su maleta, entra en la habitación y no vuelven a salir, lo mata, lo corta, lo descuartiza, lo tira a la basura, unos restos al mar. Hay personas de la opinión pública que defienden al asesino. Eso me ha dejado alucinado. Y hay personas todavía en Twitter que me increpan, cuentas, hay trolls y demás, diciendo que el crimen no fue como dijo la sentencia. Claro, yo digo, ¿cómo es posible que esta gente diga eso? Es decir, llegué a escuchar una cantidad de estupideces que no podría acabar. Eso sí que daría para muchos podcasts. Que si no se había probado el ADN, claro que mandó el ADN a Colombia. Que si había sido una mafia de órganos. ¿Pero qué dices, por Dios? Si se les ve entrar juntos a un hotel y no vuelven a salir. Que no había terceras personas. No, que había terceras. ¿Pero qué dices? Si se ven las cámaras que no vuelven a salir nadie. Y había gente que en Twitter, hilos y youtubers, Ospina, miente, tal. Y yo, eso fue lo que más me impactó. Es decir, impresionante la maldad humana, no solo del asesino, sino de sus cómplices en las redes sociales. No sé si por tener un minuto de gloria, un clic, un retweet o más seguidores, decir las tonterías que decían, ¿no? Y que a día de hoy algunos pues todavía siguen defendiendo. Impresionante. Yo, de verdad, antes me has dicho, no hables de política. Yo no le deseo el mal a nadie. No le deseo el mal a nadie, te lo digo. Me ha quitado la careta, Juanjo. No quiero, independiente de tu ideología liberal, comunista, tal, no quiero desear el mal a nadie. Yo creo que todos, tengo grandes amigos de izquierda radical, buscamos el bien común. Al fin y al cabo queremos estar con nuestros padres, nuestros hijos, buscar un futuro con mejores oportunidades. Pero hay personas muy malas que buscan la maldad. Mira, te voy a hacer una pregunta ahora de esto. ¿Crees que existe el mal en Hombre, sí? Por supuesto. Hay gente muy mala. Muy mala. Muy mala, además, con una especie de psicopatología, de esquizofrenia incluso, ¿no? De esa maldad donde el cliente viene y hay perfiles de clientes que no los descubres, ¿no? Que tienen guante de seda y puño de acero o van en pieles de cocodrilo, ¿no? Te sonríen, tal, y son gente muy mala. ¿Y cómo llevas porque yo quiero ser abogada penalista y mi madre siempre me dice, cariño, tú con lo cagada que eres, no Joder, eres... con 39 años. Claro, yo tengo 21, pero digo, ¿cómo ves tú, o sea, cuando te encuentras con un cliente que te produce esa incertidumbre... Intento quitármelo de encima. Sí, diciendo no te voy a representar. Sí, con 39 años no quiero ovejas negras cerca de mí, una oveja negra mancha el corral. Estoy muy tranquilo con mis hijas, con mi despacho, con mi gente, con clientes de verdad que han llegado para quedarse y esos son los que yo quiero en mi vida, que con bondad, con confianza, con lealtad agradecen y entienden la estrategia procesal y la defensa y puedes ir con ellos hasta el fin del mundo. Las ovejas negras no las quiero de cerca. ¿Y te han llegado en el despacho? Muchas. ¿Alguno en particular? No sí, muchas. Bueno, todos tienen sus mismos indicios, ¿no? O síntomas, ¿no? Primero son muy simpáticos, luego ellos saben más que tú, no, vas a hacer esto, me vas a mirar aquello, luego te empiezan a hacer responsables de sus problemas. Digo, no, tú estás aquí porque has mandado 1.000 kilos de cocaína de México envuelto en unos camiones que tú dices que no sabían nada, pero escucha, que tú no estás aquí porque yo haya traído eso, lo has traído tú. Yo veré si puedo defender que tú no sabías nada, ¿no? Luego se convierten en mucha insistencia, muchos mensajes de WhatsApp, muchas llamadas, muchas reuniones, quieren reuniones cuando no hay nada de fondo que comentar, subidas de tono, de voz. No, yo no quiero gente problemática en mi vida, no, esté en su despacho. Entonces, cuando ya empiezo a ver estos síntomas, a la mínima de cambio, si tengo posibilidad, oye, rescindimos el contrato, liquidamos tu dinero, te vas, suerte la vida y demás, ¿no? Tú me decías antes, oye, de dormir tranquilo. El mayor problema de no dormir tranquilo, pero no la abogacía, sino en todo en general, es el dinero. Entonces, doy una hoja de encargo, tú me pagas y todos felices. Si tú crees, o el cliente cree que ha pagado de más o que ha pagado por un servicio que no ha recibido, tienes un problema. Pues solamente tienes que jugar con el equilibrio de cuál va a ser el resultado que vas a conseguir y el que el cliente va a recibir. Si efectivamente en un caso de salud pública tú ves que hay unos indicios que le van a condenar a 18 años de prisión, pues o no coges el caso o los honorarios son lo mínimo por ir ahí a negociar con el fiscal, porque el resultado va a ser nefasto. Ahora, que no hay magia, y en los delitos de drogas no hay magia, los abogados no hacen magia.
No, es que es un super abogado de narcos. Eso es un cuento chino. Eso es un buen abogado que sabe derecho constitucional y si hay escuchas ilegales, pues las han anulado. Pero no porque es un abogado... A mí no me gusta poner etiquetas, ¿no? Abogado de narco, abogado de tal. Yo soy... No lo digo por mí, lo digo por las etiquetas de otros abogados. Aquí defiendo a los abogados, clientes de agresiones sexuales, narcotráfico, y estafas de todo tipo, ¿no? Yo no soy abogado de... Soy abogado de mis clientes en plural, que me encantan y les doy las gracias, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tú me digas. ¿Qué es, para ti, esta pregunta me la hizo Álvaro, que te la dijera, ¿qué es para ti perder un caso? No haber hecho lo suficiente por nuestros clientes. Se pueden perder y se pueden ganar casos, pero nunca no hacer lo suficiente. Es decir, nosotros en el despacho es cierto que tenemos un índice de éxito de casi 100%. No sé si el año pasado fue del 99%. Dale, métele a la publi, aprovecha. Pero hay la gente que los critica, ¿no? Ahí tengo también a mi amigo Bryce que dice, si es Ospina, solo subimos casos de éxito. Sí. Porque solo los tenemos, pero para que la audiencia lo entienda. ¿Cuándo vamos a perder un caso? Es decir, mejor dicho, cuando nos van a condenar por un delito, yo se lo digo a mi cliente y le miro a la cara. Y le digo, mira, el miércoles tienes un juicio que te pide 9 años. Esto es real. El miércoles tenemos un cliente que le pide 9 años de prisión por un delito contra la libertad sexual. No puedo demostrar su inocencia. Él me jura y me perjura y se santigua de que es inocente. Digo, ya, pero que escucha, que no puedo demostrar que es inocente. No puedo, porque tenemos la declaración de ella con unas cuestiones muy claras, que según la doctrina es una declaración sólida para enervar tu inocencia, hay unos testigos, y en el relato no puedo demostrar tu inocencia. Entonces, yo no puedo ir por el artículo 33 al juicio a decir, mi cliente es inocente, y gritar y montar un pollo. Me van a condenar 9 años. Entonces, ese caso, en donde nuestro mayor éxito es que no vaya a prisión, que tiene mucha letra pequeña, hay que llamar a la acusación, hay que llamar a la víctima, hay que bajar, hay que ser humilde, hay que tocar las emociones. ¿Cómo es esto de tratar...? Eso es muy difícil, pero ahora te lo cuento. Sí. Pero entonces, claro, eso es un éxito. Porque ese cliente no va a la cárcel. Entonces tú me dices, Ospina, ¿eso qué? Pues no sé, pregúntale a la audiencia. ¿Es un caso de éxito que un cliente que va 9 años a la prisión no vaya a la cárcel? Pues yo creo que es un caso de éxito. Pero ese caso no lo publicamos. Entonces, claro, perder un caso, oye, que le pidan 20 años a un cliente, vamos al juicio y le ponen 20 años. Si vamos a un juicio y le piden 20 años a un cliente y al final le ponen 6 meses, es un caso de éxito también. Para concluir sobre la pregunta, se pierde cuando no se hace lo suficiente. Es decir, yo no soy un imprudente ni un kamikaze. Por lo tanto, si sé que el resultado va a ser condenatorio, no puedo celebrar el juicio. Me fastidia y me enfado conmigo mismo cuando veo ese caso de 9 años que voy a juicio, celebro y me condenan. Es que sabíamos que iba a ocurrir. Entonces, para terminar, eso es perder para mí un caso. No ganar y perder, sino no haber hecho lo suficiente sabiendo el resultado que podía haber llegado. ¿Y me acabas de preguntar otra cosa? Te había preguntado cómo es, porque tratar con un presunto culpable, con un presunto autor de un delito, lo sabemos, tachamos la pregunta, pero ¿cómo es tratar con una presunta víctima de un delito? Y no te voy a decir un delito de estafa o... Bueno, aquí en el despacho hemos defendido varias víctimas, amigas incluso, víctimas de agresiones sexuales, en donde en este país de feminismo me he encontrado que el fiscal pedía, 4 años de prisión por una agresión sexual, una violación. Nosotros defendíamos 6 años, está por cierto en internet, y al final nos dio el tribunal la razón. Entonces es curioso que aquí todos se rasgan las vestiduras de feminismo y tal, y luego las leyes son una mediocridad absoluta que no defienden lo suficiente a las víctimas de violencia de género ni de agresiones sexuales. Si quieres, eso también te da para otro podcast, pero así muy cortito, si tú denuncias un maltrato, una agresión sexual, tienes que llamar a la policía, tienes que ir al hospital, tienes que ir al juzgado, tienes que estar ahí toda la mañana. Bueno, es un desastre, es un desastre. No estoy a favor, pero no porque no haya violencia de género, no, claro que la hay, sino porque estas leyes son un desastre. Igual que la ley de enjuiciamiento criminal y la otra. Pero bueno, no me quiero ir por ahí. Defender a una víctima en España es un problema. Porque las leyes están hechas para los delincuentes. Las leyes están hechas para que un proceso penal dure 3, 4, 5 o 10 años. Una víctima no entiende eso. Una víctima de una violación no entiende que el violador vaya a Ibiza y vaya de vacaciones a la Navidad. No lo entiende. No es de recibo. ¿Y a quién va a llamar? Al abogado. Oye, que he visto al fulano. ¿Yo qué hago? Si son las leyes así. Una víctima de una estafa, cuando me llama y me dice, oye, ¿cómo va mi caso? Le digo, no, 5 años para 80.000 euros. Oye, el juicio es mañana, ¿van a pagar? No, han pagado la mitad y quieren que les apliquen un atenuante para no ir a la cárcel, dice la víctima. O sea, o mi abogado es tonto o no entiendo algo. Entonces, defender a víctimas en España no es un buen negocio. A mí no me gusta.
nosotros, y no sé si lo siento así, somos abogados defensores, lo llevo en el ADN, de si tú me dices blanco, yo te digo negro, y a ver si tú te has equivocado con el cristal, y efectivamente es el color que yo digo que sea, ¿no? Dicho esto, hasta que no reformen las leyes, pues a mí no me gusta defender víctimas en este país. Yo siempre, cuando empecé la carrera, yo tenía muy claro que quería estudiar Derecho, siempre lo he sabido. Y yo desde la primera asignatura que di en primero de carrera, yo ya sabía que quería el penal, sin haber dado penal. Y yo siempre estaba, porque yo creo que esto es como un mito, y sobre todo yo creo que cuando vas avanzando la carrera de Derecho y ya te acercas al final, la percepción cambia, ¿no? Pero las personas, la mayoría que nos queremos dedicar a la abogacía en el ámbito penal, siempre estamos, yo voy a defender a víctimas, a presuntas víctimas, yo voy a defender tal, no sé qué. Y luego llega un punto, o al menos me ha pasado a mí, que digo, la defensa, y que no se malinterprete esto, pero es muchísimo más entretenida, es muchísimo más divertida, ¿no? Hay como más creatividad, ¿no? Porque al final la acusación, o sea, también entiendo, ¿no? Pero la defensa es lo que dices tú, ¿no? Que tiene que ir o mirar por aquí de en esto que puedo coger y puedo tal, puedo no sé qué, no sé cuánto. O sea, bueno, te iba a hacer una pregunta, pero no, mejor no te la hago. No, házmela, vamos a verla, házmela. No, te iba a decir, o sea, ¿hay algún caso que tú digas, yo aquí he hecho malabares para no perder un caso? Muchos. Dentro de la percepción tuya de lo que es perder un caso? El crimen perfecto. O sea, vamos a ver, a mí me gusta defender, que la gente no me malinterprete, delincuentes confesos que vienen al despacho y dicen, normalmente delitos patrimoniales, dicen, oye, Juanjo, ha pasado esto, ¿tú cómo lo ves? Entonces digo, bueno, pues vamos a ver cómo le podemos dar la vuelta. O sea, te va el reto. Me va el reto, me encanta, y la clave es construir el relato, la prueba, el email, el WhatsApp, el testigo periférico. Muchos abogados tienen una visión de túnel, y eso nunca es lo que hay que hacer. Tiene una visión periférica. Esto panorámica. Me lo dijo Álvaro también. Es que Álvaro me dijo, a Álvaro le he dicho, a ti te voy a tener que entrevistar también, porque me dice, Juanjo siempre me dice que me tengo que meter más en tema de medios, no sé qué. O sea, tú sabes cómo conocí, Álvaro vino al despacho, recomendado por un gran abogado, y yo estaba haciendo prácticas allí y no le había hecho nunca ni caso. Y siempre digo que no hay segundas oportunidades para el directo, hasta que un día pues teníamos un juicio el jueves. Álvaro, vamos a poner en contexto, Álvaro es la mano derecha de Juanjo, ¿vale? Que es un chaval que tiene 24 años. 26 ¿no? ya. 26, y yo lo conocí hace un mes, ahora a lo mejor, porque yo a Juanjo, claro, es que no, yo no he puesto un contexto aquí, o sea, yo no he caído aquí porque me hayan acusado de un delito y haya buscado una defensa, o sea, yo a Juanjo lo conocí por un podcast, me pareció súper interesante y le felicité, y luego pues él me propuso lo de grabar un podcast y tal. Y me invitó a su cumpleaños, y al día siguiente yo dije, voy a tomar un café a ver si voy a un juicio, porque yo iba, esto tú lo dices mucho también, de que hay que ir a juicios, en plan de, si eres estudiante, ve a juicios, y yo ya lo había hecho. Y Juanjo me propuso de ir a ver un juicio que él llevaba de un delito contra la salud pública, y ahí fue cuando conocí a Álvaro, que es su mano derecha. Y ahora sigamos. Me parece interesante, precisamente para contestar tu pregunta. Entonces, teníamos un juicio el jueves, salud pública, eran unas casas de marihuana, nuestros clientes nos acusaban, la policía, de tener varias casas con marihuana para venderla al público. Y era un juicio el lunes, yo cogí a Álvaro, le di la carpeta. Le dije, Álvaro, ponme la prueba de cargo, prueba de descargo, es decir, informes policiales, testigos, mira el escrito de defensa. Yo ya había trabajado el proceso en instrucción, pero hacía 3 años y teníamos que refrescarlo y ponerlo. Y entonces llega el juicio, el jueves por la mañana, me da Álvaro el procedimiento y me lo prepara de tal forma que está muy bien preparado para ganar el juicio, y ganamos el juicio. Y entonces Álvaro, cuando me está preparando el juicio, me dice, oye, Juanjo, pero es que la ley dice aquí... Digo, tú olvídate, Álvaro, olvídate, eso no es derecho penal. La gente se ahoga en un vaso. Yo digo de broma, no es una cuestión de derecho. Me critica Álvaro luego muchas veces los vídeos míos de Instagram, es que no hablas de derecho. Le digo, pero es que los jueces y los tribunales no es de derecho, no es la ley. Muchas veces la ciudadanía dice, tú eres un buen abogado porque la ley dice esto, que no, que el derecho penal no va de eso. El derecho penal no va de derecho. El derecho penal va de hecho. ¿Qué es lo que pasó? Y en esa causa de las marihuanas, te dejo la duda de si es verdad o es mentira. En verdad, nosotros lo que discutimos es que nuestros clientes no estaban empadronados en la vivienda donde estaba la marihuana y que tenían un domicilio diferente. Y que cuando se hicieron las entradas y registros, la policía encontró la marihuana. Claro que encontró la marihuana, pero que esa marihuana no era de nuestros clientes. Y esto conseguimos demostrarlo con prueba directa y prueba indirecta con testificales. La pregunta para tu audiencia ¿era realmente su marihuana o no? Y ahí lo dejo. Y ganamos el caso. Y así tantos otros. Pero no por una cuestión jurídica de la ley, la jurisprudencia, no. Del hecho, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Esa es la clave del éxito de una buena penalista. Y en un juicio, ¿qué crees que es lo más importante? ¿La oratoria? Todo. ¿La manera en la que...? La improvisación es el mejor amigo del fracaso. Vale. Tú no puedes ir a un juicio a improvisar. O sea, tienes que preparar hasta la coma, hasta el suspiro, todo. Tienes que tener una visión panorámica de cuál es el relato que quieres que quede probado y cómo vas a construir este relato habida cuenta de las pruebas y las testificales que se van a desarrollar. Y de ahí todo es importante. Todo. Yo creo que desde la camisa blanca o azul o la sonrisa ante el tribunal, entender el respeto del contexto, de la fiscalía, de la acusación particular, todo es importante. Mira, te voy a hacer una pregunta que yo quería hacer un vídeo sobre esto, pero me dio demasiada pereza investigar. Si yo, por ejemplo, tengo un conflicto con una persona, esto ya es un caso particular. Yo tengo un conflicto con una persona y yo discuto con ella y lo quiero presentar. Imagínate que confiesa el supuesto delito, ¿no?, que ha cometido, y me lo confiesa en esa conversación y yo esa conversación la estoy grabando. ¿Esto es una prueba válida en un juicio? Sí. Ahí está la sentencia que condena al juez Alba de Canarias, léetela, en donde se grabó una conversación entre unos particulares y se utilizó para condenarle por un delito de corrupción, ¿no?, de prevaricación, creo que era, y demás. O sea, si la persona, aunque la persona no tiene conocimiento de que está siendo grabada, y eso no choca un poco, o sea, se aceptan siempre todas estas pruebas, porque por lo que yo he leído hay algunas que, o derecho a la intimidad o tal, o... Ya, bueno, la sentencia del juez Alba, Sí. condenado por parte del Supremo. Ostras, vale, yo pensaba que no se podía presentar, que era por obtención de medio Hemos ilícito. caído por desgracia en la relativización de los derechos fundamentales. Entonces, si tú me grabas a mí y yo no lo sé y tú lo usas en mi contra, la jurisprudencia y las trampas serán decir que al ser tú una persona que forma parte de esa conversación vale. Lo que la jurisprudencia de momento no valida es si ponemos un micrófono allí y grabamos a Bryce hablar con una persona y yo luego voy y cojo esa grabadora. Ese es el que no funciona. Nosotros ganamos una sentencia que condenaron a un padre por tener cuestiones ilegales en su móvil y le condenaron a 11 años. Nosotros nos contrató para el recurso de apelación y lo ganamos, lo tumbamos. Porque la señora cogió el móvil y lo llevó a la policía. Es que esto no puede hacer eso. Ese caso me lo contó Álvaro también. Esto no puede hacer eso, es ilegal. Entonces, en la sentencia del juez Alba le condenaron porque hay una grabación y forman parte de terceras personas presentes en la conversación de esa grabación. ¿Y qué crees que diferencia a un buen abogado de un abogado top, de un abogado excelente? Porque abogados buenos habrán bastantes, pero de abogados que tú digas, porque tú te metes en internet y tú buscas mejor abogado penalista en España y sales tú. Eso es lo que pone internet. Lo que hace que seas top por encima de lo mejor, yo creo que es la magia de la persona. Yo siempre lo digo, ¿no? Tú como abogado sabes lo que hay que hacer. Todos sabemos lo que hay que hacer. La clave del éxito es cómo hay que hacerlo. Y en el cómo hay que hacerlo está la magia del derecho penal. Es decir, nosotros usamos jugar al tenis, ¿no? Pero ¿por qué Federer era mágico? Pues porque cogía, movías la muñeca y te la metía ahí. Entonces, ¿eso ocurre en España? Pues en algunos casos sí. Por ejemplo, Ospina, dime un ejemplo, en las libertades. La policía coge a alguien, pasa a disposición judicial y tienes ahí 4 horas que poner toda la carne en el asador para conseguir que ese tío salga en libertad. Porque como no, como tú bien has dicho, se va 6 meses o 1 año a prisión. Y eso es magia. Claro, tiene que haber un conjunto de circunstancias y que todos los planetas estén en línea. El juez tiene que tener empatía y escucharte, pues el juez no te escucha, olvídate, da igual. No, que no, da igual. Tú puedes hacer lo que quieras, que el juez te escuche, que el fiscal tenga también sentido común y sea un tío riguroso, que el cliente no le han cogido con carteros helados, que efectivamente se den unas circunstancias que pueden ir en tu línea, pero yo creo que es esa magia. Y tú me dices, Juanjo, ¿y esa magia cómo la definirías? No solo el qué, sino el cómo, los pequeños detalles y en ese giro de muñeca, ¿no? Te voy a hacer las 2 últimas preguntas, que supongo que tendrás cosas que hacer. Me estaba leyendo ahora, en el auge de la inteligencia artificial, me estaba leyendo ahora un libro del juez Marchena que se llama La justicia amenazada, y habla de muchas cosas, también muy bueno, lo recomiendo, pero habla de cómo la inteligencia artificial no está, o ya no la inteligencia artificial, sino que hay tanto proceso burocrático en el ámbito del derecho, de los juicios, de que él cree, o puede llegar a creer, porque todavía estoy en el inicio,
que va a tener, que va a incidir bastante, de manera negativa, en el sentido de, por ejemplo, la típica pregunta de ¿qué oficios va a sustituir la inteligencia artificial? ¿Tú crees que en el ámbito del derecho podemos llegar a estar sustituidos? Bueno, podemos, ¿no? Porque yo todavía no soy abogada, pero en el momento en el que lo sea, ¿no? Que en vez de que yo vaya a representar a un cliente, lo represente un robot, o un fiscal, o un juez, ¿no? ¿Crees que se puede dar el caso? Vamos a ir a eso, pero no solo en la abogacía, sino en la medicina, en la educación, en los gimnasios ya hay monitores de inteligencia artificial. Hacia eso va la sociedad y ojalá sepamos discernir y no llegar hasta ese punto. Entonces, es decir, vamos a llegar al punto en que la inteligencia artificial sustituya a los abogados. Voy a matizar, habrá abogados que sean avatares de inteligencia artificial, eso está claro, los va a haber, pero lo que va a marcar la diferencia es precisamente ese lado de humanidad y de magia que te hace ser diferente a un robot, pero que a eso vamos, está claro. Y el problema, Paula, yo te decía anteriormente, sobre todo en el derecho penal, en otros procesos también, pero es la prueba. Es que el derecho siempre se sustenta en el hecho. Entonces, ¿cómo el avatar o el programa de software de inteligencia artificial va a construir esos hechos si solo salen de la mente de un abogado que puede construir lo que realmente sucedió? Uh-huh. Pero a eso vamos, está claro. Y ya hay países que en Latinoamérica me han invitado con mucho orgullo, y creo que es un problema, en donde dicen, tenemos grandes programas de inteligencia artificial para dictar sentencias. Yo me muero de miedo. Me muero muy de miedo. Porque el derecho, insisto, se fundamenta en la prueba para reconstruir lo que realmente sucedió. Entonces, si ya tienen ellos con mucho orgullo jueces o softwares de inteligencia artificial, claro, para dictar sentencia, condenado o culpable, en países de Latinoamérica en donde hay una corriente pro Bukele, al que le ven andando por la calle con un chubasquero que dicen que han robado la tienda, se va a ir 5 años a prisión. No, hemos visto que es que se lleva el chubasquero, que se lleva ahí, porque lo dice la policía, lo que dice aquí la policía va a misa. Preocupante. Y ahora ya sí, para claudicar, son las dos últimas, ¿vale? Porque a mí me siguen, y yo me he sorprendido, pues yo pensaba que me seguían a mí niñas de 18, 20 y tal, pero he descubierto que me siguen varias abogadas, opositoras a fiscal, gente que está empezando con el máster de acceso a la abogacía. Entonces te voy a hacer dos preguntas, la primera y luego la segunda para cerrar. ¿Cuál crees que es el error que más cometen los abogados que empiezan? ¿O qué te habría gustado que le dijeran al Juanjo que salía de la carrera o que salía del máster? ¿Qué le habría dicho el Juanjo de ahora? Tienen que vivir experiencias. Tienen que ganarle tiempo al tiempo, y para ganarle tiempo al tiempo hay que vivir experiencias. Hay que ir a juicios, como tú hiciste, para ver cómo es el contexto de un juez, el fiscal, el otro abogado, cómo se tratan los abogados. Eso es experiencia en sala, hay que vivirla yendo a sala. Yo me acercaría a los colegios de abogados, yo fui presidente de los abogados jóvenes en el año 2013, invito a todos a formar parte, incluso como estudiantes de derecho, sí, que vayan al colegio de abogados. Leer sentencias, yo esto es algo que he recomendado. Que hagan cursos de especialización, que estos que ya hay, por las tardes, por las mañanas, en los colegios de abogados, porque van a conocer abogadas, abogados, que ya están en el día a día, van a saber por dónde va el mundo de la abogacía, que lean prensa especializada, Expansión, Confilegal, Lawyer Press. ¿Qué libro recomendarías, por ejemplo, tú? Yo recomiendo mi libro El abogado líder. Toma ya, claro que sí. Más que, vamos a ver, si tú lees, te puedo recomendar muchos libros, porque sé que los vas a leer. Pero si tú no lees y eres alguien que te está viendo en YouTube, no van a poner a leer, porque la lectura es como un gimnasta que no va a empezar a prepararse el maratón si no ha corrido en su vida los 10 metros. Entonces, más que liarnos, yo creo que empezar partido a partido, les recomendaría que se leyeran sentencias del Supremo. Al Supremo, Zendog o con su buscador, hay que buscar sentencias del Supremo. Si tú vas a ser abogada, penalista o abogado, y te lees 2 sentencias al día en el Zendog, que son 14 folios, o una, a la semana son 5 sentencias de blanqueo de capitales, de estafas, de salud pública, de agresión sexual, que te va a hacer ponerte en una posición inconmensurablemente alta una ventaja comparativa frente a todos los estudiantes de Derecho. Hay que leer sentencias. O sea, leer sentencias, ir a juicios, escuchar, sobre todo yo pienso que también es súper importante escuchar. Yo creo que se aprende más escuchando que hablando. Yo que estoy todo el día el palique, pues claro, lo estás llevando tú. Y esto, ¿no? Estos serían los 3 consejos que darías. Claro, habría que tienes que trabajarte la oratoria, la seguridad, ahí pero está. Todo eso te va a tener seguridad y oratoria si tienes conocimientos sólidos de derecho, y recomendaría pues lecturas
pues el Getting to Yes, las 48 leyes del poder, cómo ganar amigos e influir positivamente en los demás. Todos estos libros estás obligado a leértelos, ¿no? Bueno, pues esta era la última pregunta, era el consejo que le darías al abogado y el consejo que le darías a un estudiante. A un estudiante se quedaría en esto, resumiríamos en esto, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que ya estaríamos, ¿no? Hemos llegado es que está todo el equipo detrás, 3 personas, pero bueno, pues oye, Juanjo, muchas gracias por venir. Yo creo que ha quedado bastante guay. Aprovecho para decir que hay que dar like, que hay que suscribirse, que hay que comentar, que yo el año que viene, ya lo he dicho, yo me mudo a Madrid el año que viene, todas las cuestiones, porque seguro que engatuso a Juanjo otra vez a hacer otro podcast, entonces todas las cuestiones, preguntas, incertidumbres que os hayan surgido a raíz del podcast, que me lo comentéis y hacemos un vídeo, yo lo someto a las preguntas y a vuestros interrogatorios, que yo creo que es una oportunidad única para someter a un abogado penalista a un interrogatorio que no tenga escapatoria. Así que nada, eso, muchas gracias, Juanjo, por venir. Gracias, Paula, y nos vemos muy pronto.